Voilà, bonsoir à toutes et à tous. On va commencer ce séminaire. Hola, buenas tardes a todas y todos. Vamos a empezar este seminario. Bienvenidas a la segunda conferencia de la serie en línea de la Universidad de CDTM. Voy a empezar por indicar que podéis elegir el idioma de interpretación apretando en el planeta que aparece abajo de vuestra pantalla y le voy a dar la introducción en francés. Quelle solution? Vamos a entrar en la conferencia Unidos por la deuda, ¿qué solución para los países del sur? Y con mucho gusto voy a presentar esta conferencia con intervenciones planistas muy importantes. Empezamos esta universidad con una conferencia el martes con Verónica Gago y Silvia Federici, que presentaron un análisis de la crisis, de una perspectiva feminista sobre la crisis de la deuda. Esto fue grabada y se publicará en breves. Y queda una tercera conferencia que se tratará de la anulación de la deuda del Banco Central Europeo. Será el próximo jueves. Todo esto se hace en línea. Me gustaría que nos viéramos en persona y no tener que apoyar al gigante Zoom, pero debido a la situación del COVID hemos tenido que hacerlo de esta manera y tengo que agradecer a las intérpretes y a todo el equipo invisible por haber organizado el seguimiento técnico de esta conferencia. Y también vamos a tener una serie presencial en colaboración con varios colectivos de Lieja. Esto tendrá lugar el fin de semana del 25 y 26 de septiembre en Lieja. Apuntaros, vamos a poner el link en el chat y vamos a tener charlas sobre los zapatistas, las luchas campesinas y un montón de cosas apasionantes para acabar con el sistema de deuda y proponer alternativas de todo tipo. Y justamente sobre estas soluciones y alternativas trabaja el CADTM. Podéis encontrar nuestros análisis en la página del cadtm.org y para todos los que no nos conocéis, sabed que el CADTM es una red internacional que se creó hace 31 años en Bruselas y que trataba, en primer lugar, de las cuestiones de deuda pública. Después, el CADTM amplió su campo de análisis a la deuda privada y las luchas por la abolición de las deudas ilegítimas. Y es justamente el tema que nos va a ocupar esta tarde, dado que las consecuencias múltiples de la pandemia del COVID-19 no han hecho más que agravar la situación de endeudamiento de los países del sur, en detrimento de las personas y poblaciones vulnerables, en particular las mujeres, como hay que recordar. Según el FMI, una tercera parte de los países en curso de desarrollo que están en situación de endeudamiento severo y de impago. Hay un cuarto de países que dedican más dinero al pago de la deuda que a la salud pública. Las soluciones que se dan desde estas instituciones internacionales son claramente insuficientes, como mucho piden la suspensión del pago, y esto no hace más que agravar el problema. Es por ello que desde el CADTM defendemos que las lecciones que hay que sacar son evidentes y entre ellas hay que anular las deudas públicas en vista de la justicia social. En este sentido, el CADTM apoya una petición por la anulación de los países del sur, que es iniciativa de las organizaciones miembros de los grupos de trabajo sobre la deuda en Bélgica. Si vous mettre le lien dans le chat, n'hésitez Pondremos pas el enlace en el chat. et à la signer, évidemment. Et donc, pour Así que no sortir, dudéis en visitarla y firmarla. Para sacar a los países del sur de la trampa de la deuda, tenemos que pedir una anulación, como pide el CADTM, o reestructuración, suspensión, creación de auditorías ciudadanas o mecanismos internacionales organizados por la ONU. Todo esto son preguntas sobre las cuales van a hablar nuestros cuatro panelistas de esta tarde. Tenemos a Juan Pablo Bogorovsky, en primer lugar, experto independiente de la ONU sobre la deuda externa y los derechos humanos de 2013 y 2020. Después tenemos a Nongo Sambasila, es economista senegalés, afiliado a la Fundación Rosa Luxemburgo de Dakar y al Colectivo por la Renovación Africana. Tenemos a Yolanda Fresnillo también, que es la que trabaja en Eurodad, y después Omar Aziki, que es miembro del CADTM en Marruecos. Entonces, antes de entrar en el tema, algunas precisiones
precisiones sobre el desarrollo de la jornada, que va a durar hasta las 20:30. Voy a dar la palabra 15 minutos a cada uno, si fuera posible, y después tendremos una buena hora para reaccionar a las preguntas que vais a plantear. Así que no dudéis en plantear las preguntas por escrito en el propio chat de Zoom o en YouTube. Y no dudéis tampoco en señalar vuestro idioma, vuestro lugar de origen, desde donde habláis, presentaros. Y con esto creo que hemos explicado todas las cuestiones técnicas y voy a dar la palabra a Juan Pablo Bogoslavski, que va a hablar de las soluciones que propone la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. Gracias, Juan Pablo. Gracias, muchas gracias. Un punto para los organizadores y que podéis compartir la presentación con los intérpretes, que va a ser un poco técnica, así que quizás les ayude. Lo acabo de mandar por correo. Muchas gracias por invitarme a participar en esta universidad de verano. Es un placer para mí ser parte de este panel con estos colegas tan distinguidos. Mi principal objetivo es hablar de soluciones para los países del sur que están sometidos al yugo de la deuda. Así que hoy me gustaría avanzar un poco respecto a lo que solemos oír por parte de diversas agencias que suelen hablar de una suspensión temporal de pagos por parte de las instituciones financieras y los acreedores, programas de alivio a la deuda y evitar, digamos, procesos judiciales. Como explican otros compañeros, o van a explicar, la austeridad hoy en día llevaría a una recesión más profunda. Pero hoy me gustaría llamar vuestra atención a una cuestión crucial que no se suele abordar en la discusión pública y en la propia agenda de las organizaciones de la sociedad civil, a pesar de sus importantes consecuencias. Hablo del sistema de primas de riesgo que gobierna el sistema financiero. Así que voy a compartir con vosotros los principales hallazgos y argumentos que hechos en un artículo que acabo de publicar con Oliver Paneke. Lo pongo en el chat y con el enlace al artículo. Es Open Access. Un segundito. Básicamente, lo que quiero proponer para la discusión es una interpretación de las primas de riesgo desde el punto de vista de los derechos humanos. Como sabemos, un mismo producto tiene el mismo precio, exceptuando un préstamo. Debido a las primas de riesgo, algunos deudores pagan más intereses a unos o a otros para protegerlos del riesgo. Esto está bien, pero el enfoque actual es que la programación de los pagos reduce el riesgo a lo largo del tiempo. Después, según se va pagando la deuda, el riesgo se va reduciendo también. De modo que es el momento de repensar este proceso para asegurarnos de que no se violen los derechos humanos y que los recursos se dirijan para atender a necesidades. Los deudores de riesgo, digamos, pagan más que los de bajo riesgo debido a las, a las tasas de interés que son mayores dadas la falta de colateral. Pero entonces, ¿por qué el colateral se devuelve
al final cuando la prima de riesgo no se devuelve. Esta cuestión debería llevar a una nueva interpretación de las primas de riesgo que se incluya en las propias tasas de interés con estos fondos se debería combatir el cambio climático o el COVID. En el caso de estados y empresas, eh, eh, lo que se hace es añadir una prima de riesgo. Si el cash flow del cliente y la suma del pago son iguales, hay dos aspectos que afectan a la prima de riesgo, el colateral y la duración de la deuda. Estas primas de riesgo están por todas partes. Tienen su origen en el trabajo de la Comisión sobre Supervisión Bancaria que estableció toda la arquitectura financiera internacional. Después del trabajo del Comité de Basel, de Basilea, las primas de riesgo se incluyeron en toda la arquitectura del sistema financiero y de supervisión bancaria desde hace ya más de 3 décadas. Según el sistema de Basel, la mayor economía, las principales economías del mundo utilizan este sistema de estimación del riesgo. Entonces, aparte de las primas de riesgo y las tasas de interés, estos cálculos son fundamentales para el funcionamiento del sistema financiero. Da igual si el cliente son estados, son negocios o son personas individuales. En la práctica, clientes sin ningún riesgo y con un colateral muy bueno no suponen ningún riesgo para el prestamista, aún incluso si se paga tarde. Pero, por otra parte, deudores que no tienen colateral son muy peligrosos al principio del comienzo del pago, porque el acreedor no se arriesga no a recuperar todo su principal. Sí, pero para que esto tuviera sentido, el deudor de riesgo tendría que pagar al final de todo. El caso es que, combinado con las tasas de interés, la prima de riesgo en realidad lo que hace es acelerar el pago del principal al acreedor. Entonces, la fase más de riesgo al principio del préstamo, donde no hay colateral, se acorta porque los pagos van reduciendo el riesgo a lo largo del tiempo. Es decir, que antes de la deuda, cada cliente plantea un tipo de riesgo distinto y requiere, por tanto, una prima de riesgo distinto. Sin embargo, no se justifican no se justifican estas primas de riesgo diferenciadas y vienen a ser básicamente una discriminación basada en la propiedad, cosa que está prohibida por los tratados internacionales. No se puede discriminar en función de la propiedad. Entonces, establecer precios distintos para un mismo préstamo hay que evitarlo. Y esto se podría hacer o bien devolviendo la prima de riesgo al final o bien ajustando la tasa de interés a lo largo del tiempo según se vaya reduciendo el riesgo dado que se ha devuelto el principal. Devolver la prima de riesgo sería posible porque básicamente es parte de la tasa de interés. Por tanto, parte del precio del crédito y no son propiedad del acreedor. Entonces, la prima de riesgo debería devolverse igual que se devuelve el colateral una vez que se ha pagado el principal. Entonces, por resumir, ajustar las tasas de interés y si hiciéramos esto, acabaríamos con la discriminación y asegurarnos un trato equitativo para todos los deudores una vez que han pagado el principal de su deuda. Esto liberaría recursos de los deudores más pobres, permitiendo además a las entidades públicas establecer políticas públicas y ayudando de esta manera a sus ciudadanos. Entonces,
esto sería una manera de equilibrar los intereses del prestamista y del deudor. Y no supondría una carga adicional para los acreedores, sino que sería una manera de ajustar la arquitectura financiera sin afectar a la libertad de contrato, a las fuerzas del mercado, y se trataría simplemente de tratar los tasas de interés como precios y no como una propiedad. En el contexto tan dramático de COVID-19, hay que dedicar un montón de recursos a la protección de la vida, asegurándonos de proteger los derechos humanos, sociales y demás. Entonces, basándonos en los acuerdos de Basilea, los bancos ya están obligados a ajustar los datos de manejo de riesgo cada 3 meses, de modo que están obligados a recopilar los datos necesarios para ajustar las tasas de interés y para la devolución de las primas de riesgo. Aunque esto pueda llevar a un beneficio reducido, los bancos también tendrían una estimación del riesgo más efectiva y más estabilidad, dado que habría menos impagos. Todos los estados, y en particular los miembros del G20, tendrían que hacer frente a sus obligaciones de derechos humanos y proteger la propiedad de sus ciudadanos y de sus empresas, aprobando legislaciones que aprobaran esta legislación, asegurando que se devuelva la prima de riesgo al término del préstamo y se vaya ajustando la tasa de interés según se va pagando el principal. Este enfoque podría contribuir a la financiación de un Green New Deal, así como la lucha contra el COVID-19, como ya he mencionado. Por último, me parece que esta reinterpretación que acabo de proponer de las primas de riesgo muestra que la legislación de derechos humanos tiene el potencial y la sofisticación técnica necesaria para desafiar a las ciencias neoliberales y la lucha contra la desigualdad. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Pablo, por esta alerta sobre el riesgo de préstamos. Ahora doy la palabra sobre el endeudamiento de los países del sur con Ndongo Samba Sila. Muchas gracias. Y gracias a los organizadores por la invitación. Mi presentación no es sobre elementos puntuales ni el tema de la deuda del desarrollo, como por ejemplo el impacto de la COVID-19 sobre los países del sur, sino que voy a hablar más que nada sobre, en un sentido estructural, de que afecta la repetición de esta temática en los países del sur. Así que voy a abordar 4 puntos. El primero es sobre por qué el endeudamiento al extranjero en los países del sur tiene que ver con la soberanía de la deuda. El segundo es por qué estos países deben endeudarse en el primer lugar. Y el tercer punto es por qué el endeudamiento, la deuda de los países del sur es una necesidad intrínseca del sistema capitalista. Y el último punto son maneras de salir del sistema de la deuda. Así que empezamos por el primer punto. La deuda pública de moneda extranjera es una cuestión monetaria. ¿Por qué? Porque la definición de soberanía monetaria tiene su definición que fue hecha por Estado monetario. Entonces, son aquellos que recolectan los impuestos en moneda extranjera. Esto exige un régimen de cambio de moneda, por lo que hay que hacer el pago en moneda extranjera. Entonces, los estados soberanos en cuanto a moneda no pueden hacerlo a no ser en estas monedas específicas. Entonces, los estados no tienen ninguna limitación financiera en cuanto al uso de estas monedas específicas.
La otra ventaja de la soberanía monetaria es que los estados tienen la posibilidad de controlar la tasa de ingreso de la transacción. Es decir, que podemos regular las tasas de interés y, por lo tanto, ver bien la suma en relación con el PIB. Entonces, ¿por qué explica que los países ricos en cuanto a la soberanía monetaria no hablan tanto de deuda pública? No estoy hablando de Grecia, que no tenía soberanía monetaria, sino que carecía de la misma. Pero los países ricos en general es la deuda pública que plantea problemas, no esto. Entonces, esto parece aumentar en periodos de crisis y esto lleva a una reducción de la independencia monetaria. Pero es lo opuesto en países en desarrollo porque la deuda pública muchas veces está cotizada en moneda extranjera, lo cual debilita su soberanía monetaria. Un ejemplo que doy a menudo es que Japón tenía una deuda pública de 250%, no tenía problema de soberanía, pero Senegal, con la aparición de la pandemia, tenía un mayor porcentaje y Senegal tenía un problema de deuda pública porque gran parte de su deuda estaba retenida en moneda extranjera. Entonces, es una transacción muy importante a realizar. Acá estoy para hablar de por qué los países en desarrollo tienen que cotizar en moneda extranjera. Y la respuesta que les doy es que estos países en desarrollo tienen una dependencia financiera y económica. Hay dos aspectos en cuestión. Entonces, la dependencia financiera es que aquellos países en desarrollo no tienen la manera de arreglar esta balanza de pagos y deben endeudarse para realizar los pagos. Los países ricos no tienen estos problemas porque tienen una moneda de reserva internacional o otro mecanismo donde pueden hacer un cambio de la libra, el dólar u otros, pero los pequeños países pueden hacer este cambio, esta tasa de cambio sin grandes problemas, pero el tema, cómo se ha configurado todo esto a nivel internacional, presenta un problema, porque no hay un mecanismo gratuito de conversión de pagos de entre países. Entonces, son los países en desarrollo que sufren más en esta situación y a veces hablamos de problemas de transferencia. Y vemos como algunos países, cuando están en una coyuntura desfavorable, como por ejemplo cuando se reducen las materias primas o tienen problemas de transacción, entonces aumentan el cargo de la deuda, que permanece idéntica, pero cuando se convierte en moneda extranjera se necesita más dinero local para poder hacer el pago correspondiente y por lo tanto la deuda aumenta. Otro aspecto legal de la dependencia financiera es la estructuración de las finanzas domésticas por el sistema privado que permite, esto es un reflejo de neocolonialismo. Esto en muchos países de África muestran que los sistemas financieros no son eficaces y no funcionan porque son heredados. Y este es el ejemplo de Senegal, donde tenemos los bancos, por ejemplo, no ofrecen el tiempo de crédito de la economía real y por lo tanto es negativo. Y otro aspecto es de esta dependencia económica. Y aquí hay aspectos, es la división internacional, la Organización Internacional del Trabajo que tiene que ver con la deuda colonial o los países del sur que exportan materias primas como actividad principal que deben agregar las deudas ahora al pago. Y en segundo lugar, los países del sur tienen una deuda dependiente en los países del norte en cuanto a lo comercial y a la tecnología. En cuanto al desarrollo, necesitamos tecnología que debemos comprar en moneda extranjera, necesitamos hacer una tasa de cambio y por lo tanto, de esta manera, necesitamos hacer un cambio para poder acceder a estos instrumentos, a esta tecnología. Entonces, el índice de desarrollo amenaza el equilibrio mundial porque los países en desarrollo ya han propuesto la producción local pero
la economía está inversa en este caso, porque el desarrollo refuerza esta dependencia internacional. El Banco Mundial, por ejemplo, no le importa el desarrollo de la agricultura. Entonces, esto no ayuda a los países en el desarrollo, en el avance de proyectos agrícolas. También las políticas de libre comercio, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial de Comercio, se inscriben en esta perspectiva del trabajo que beneficia a las multinacionales occidentales. Hay un libro que dice que un libro economista con un enfoque comunista, economista, empujan a los países del sur a endeudarse que nunca podrán pagar. Y estas políticas occidentales no ofrecen una solución política y por lo tanto no creamos esta condicionalidad. Y todo este proceso se privatiza y este es el problema de la crisis actual que todos conocemos. Y el tercer aspecto importante es los países en desarrollo tienen un control, tienen sumas que podrían ser monetizadas a nivel doméstico. Y esto en los países ricos, por ejemplo, de recursos mineros, no lo implementan. Un ejemplo es el periodo del levantamiento de África, por ejemplo, vimos un aumento importante en África y también vimos una salida de capital muy importante, muy considerable, principalmente el apatriamiento de ganancias y hacia el extranjero. En este periodo de 2000 a 2016, la deuda total pública salida de las ganancias era de 16.000 millones de dólares y ahí pueden ver que era un gran porcentaje del PIB del continente. Y esto es en la misma periodo de los intereses sobre la deuda de estos países en cuanto a exterior era de 100.000 millones. Entonces el apatrimonio de ganancias era muy superior. Esto es un aspecto que demuestra hasta qué punto los países del sur se ven impactados por esta deuda. Entonces, la dependencia económica y financiera justifican la existencia de este endeudamiento estructural de los países del sur, pero a estos elementos también se le agregan otros factores más agravantes, donde los inversores y el poder que tienen sobre la deuda. Los recursos financieros están invertidos en los terceros países. Entonces, se trata de la amplitud de las inversiones del sur que se benefician las multinacionales. Y los países africanos, por ejemplo, ya habló Ana, es sumamente discriminatorio porque hay un libro de si los países africanos pagan más, muestra que los países africanos pagan una tasa de interés superior en comparación, lo cual afecta su rendimiento económico y mayor riesgo de crédito. Entonces, en definitiva, cuando los países se endeudan en moneda extranjera, no pueden hacerlo de otra manera, no tienen alternativa y crea una dependencia de recursos que no pueden comprar de otra manera. Y también es una survalía económica que se va de capital extranjero y que por lo tanto no beneficia a la población en general. Y el otro riesgo es que el endeudamiento de países del sur es una necesidad porque es como está concebido el sistema. Hay otro artículo y escrito donde dividimos el mundo en dos, países del norte y del sur. Vemos que los países del sur transfieren los recursos físicos, materias primas o el trabajo detrás, pero para transferir estos recursos también hacemos un flujo monetario neto de dólares, mientras que nosotros no los producimos. Entonces esto es un problema. Esto lleva a una pérdida física, pero también en términos monetarios, porque
cuesta el dinero la transferencia y también la tasa de cambio. Así que los países deben tener necesariamente una situación de endeudamiento constante y es un círculo vicioso que se reproduce y se repite. Lo que quería decir muy rápidamente es que hay que diferenciar la cuestión de la relación de deuda existente y dependencia y crear un sistema de... Hay suficientes argumentos para defender la anulación de la deuda externa porque esta capacidad de pago de la deuda no permite explicar los servicios que salen de esta deuda. Entonces, este sistema beneficia a los acreedores y afecta principalmente a los países en desarrollo y la carga de pago de estas deudas. Y las deudas no se van a desaparecer con las anulaciones de deudas concebidas por ellos. La deuda, ya lo hemos visto, que fue anulada en los años 2000, se reconstituyó nuevamente. Así que la cuestión de la deuda externa y exterior de los países del sur hay que encajarla en una noción de concepción global, económica y financiera. Y la necesidad de justicia para que se controlen los sectores domésticos nacionales de producción y populares para que sea la decisión de la mayoría. Tiene que haber una relación de la producción de recursos locales y también una reducción de recursos reales. Necesitamos... También podemos hacer otras cosas para poder hacer a manera local, para no ir a lo extranjero. También la degradación económica y monetaria es reducir la dependencia en los países del norte y con China, porque si se trata más a nivel regional, donde nos salimos del euro y del dólar, del euro, tenemos políticas a nivel de países en desarrollo. Entonces tenemos que explorar estas alternativas y salir del sistema de deuda e ir más allá de la deuda y el sistema existente. Muchas gracias. Muchas gracias, Ndongo, sobre la deuda, la estructura de la deuda actual y también las posibilidades de desconectarse de este sistema global. Esto nos da ciertos indicios que son muy interesantes. Muchísimas gracias. Ahora doy la palabra a Yolanda Fresnió. Yolanda va a concentrarse sobre las recomendaciones de Eurodad y la necesidad de reformar la estructura de la deuda y las propuestas que hemos formulado por el colectivo global de la anulación de la deuda. Le paso la palabra, no duden en hacer sus preguntas en la casilla Q ya en inglés si tienen preguntas, para que podamos luego tener material de debate. Yolanda, le doy la palabra. No puedo encender la cámara, creo que hay un problema con la cámara. Un momento, Yolanda. Sí. Bueno, empiezo a voz, hablar en español. Ya está. Perfecto. Ok, gracias. Bueno, muchísimas gracias por invitarme, por contar conmigo. La verdad es que no es mi primera universidad de verano en el KDTM. Me hubiese también gustado que hubiese sido presencial y volver a conectar con tantos amigos y amigas. Pero en cualquier caso, encantada de estar aquí. Muchísimas gracias. Voy a ver si puedo también compartir la pantalla. Porque me gustaría compartir algunas imágenes con vosotros. Espero que la veáis. Entonces, como ha comentado Anaís, voy a hablar sobre algunas de las propuestas de la sociedad civil, no solo de Eurodad, sino también de la coalición internacional que se formó el año pasado ante la agravación, ¿no? Cómo se volvió más grave esta crisis de la deuda. Pero me gustaría también explicar un poco cómo ha sido este impacto de la crisis de la COVID, la crisis económica derivada de la COVID en los niveles de deuda, ¿no? Ya lo han dicho los compañeros, la crisis de la deuda es algo recurrente.
no se genera a causa de esta crisis de la COVID. Incluso antes de la pandemia, los países del sur global estaban afrontando situaciones de crisis de deuda que se ha acelerado estos últimos 2 años. Según los datos de Eurodat, en los últimos 10 años, entre 2010 y 2020, la deuda pública, la deuda soberana de los países en desarrollo, pero en realidad son los países que el Banco Mundial identifica como de renta baja y renta media, se incrementó de una media de un 40% del PIB a un 62% del PIB. Esto es una cifra que simplemente nos indica que se ha aumentado, que ha aumentado en todas las regiones, que ha aumentado también en los países del norte, especialmente en el último año, y más de un tercio de este incremento en los países del sur se dio precisamente en 2020, ¿no? Por los impactos económicos de la pandemia. La respuesta multilateral a ese incremento de la deuda, y no voy a ahondar aquí en los impactos de ese incremento de la deuda, os recomiendo, si no estuvisteis el martes en la conferencia de Silvia Federici y Verónica Gago, que la veáis, porque hablaron mucho de esos impactos, especialmente sobre las mujeres, de elevados niveles de deuda pública y cómo eso también lleva a un mayor endeudamiento de las familias, especialmente de las mujeres, y especialmente de las mujeres migrantes, de las mujeres racializadas, de las mujeres más vulnerabilizadas. Yo sí que me gustaría abordar cuál ha sido la respuesta ante ese aumento de la deuda de las instituciones financieras internacionales. Ya sabemos que no podemos esperar mucho de estas instituciones internacionales, pero básicamente han hecho lo mismo que hacían en ocasiones anteriores, han hecho lo mismo que hicieron en la crisis de los años 80, de los años 70, que ha sido tirar más leña al fuego, es decir, más deuda, dar más créditos. Los cálculos que hicimos nosotros el año pasado era que la transferencia neta solo en 2020 de recursos de los países del sur a los países del norte había sido de 194.000 millones de dólares. Es decir, si tenemos en cuenta los nuevos préstamos que se han dado a los países del sur y lo que se ha pagado desde los países del sur a sus acreedores, esa última cifra ha sido muy elevada, mucho más elevada, a pesar de que han aumentado los créditos a los países del sur, ¿no? El FMI y el Banco Mundial han desembolsado más de 79.000 millones de nuevos préstamos. A priori decían que sin condiciones, pero las condiciones vienen, las condicionalidades y la austeridad ya van llegando con las renovaciones de estos préstamos. En el caso del Banco Mundial, préstamos principalmente beneficiando al sector privado. Se ha reforzado la narrativa, el discurso del acceso a mercados financieros. Ndongo Samba ha explicado cómo después de las cancelaciones de deuda que hubo al inicio de los años 2000, esta deuda ha vuelto a aumentar, y en parte ha vuelto a aumentar porque se ha aprovechado esa reducción de deuda pública, de deuda hacia acreedores públicos como los multilaterales o como acreedores bilaterales como los estados europeos, para abrir espacio para que llegaran los mercados financieros, ¿no? Esos fondos de inversión a los que no les sale tan a cuenta prestar a Europa o a Estados Unidos, precisamente por las políticas monetarias del quantitative easing, y les sale mucho más a cuenta prestar a tipos de interés mucho más elevados a los países del sur. Bueno, pues la respuesta a la crisis económica generada por la COVID ha sido: vamos a mantener o mejorar ese acceso a los mercados financieros. Los mercados han seguido prestando, los intereses han seguido subiendo, y como comentaba Juan Pablo, las agencias de rating han seguido degradando los niveles de riesgo de los países, especialmente aquellos que se han atrevido a solicitar reestructuraciones de deuda, ¿no? El FMI ha puesto sobre la mesa, después de mucha presión, esa nueva emisión de derechos especiales de giro, que es como una moneda del propio Fondo Monetario Internacional que ayuda a generar reservas en los países miembros del fondo, pero como es una institución altamente no democrática, donde los recursos se reparten en función del derecho a voto que cada país tiene en el fondo, y eso es en función del tamaño económico de cada país, pues la mayor parte de esos recursos han ido a parar a los países ricos. Ahora mismo se está estudiando la posibilidad de
trasladar parte de esos recursos a los países más empobrecidos, pero obviamente el FMI está poniendo sobre la mesa que eso se haga en forma de nueva deuda, de nuevos préstamos a los países más empobrecidos, ¿no? Y las dos iniciativas de, entre muchas comillas, alivio de la deuda, que no ha sido en ningún caso cancelación de la deuda, es lo que se llama la DSSI, la suspensión temporal de pagos acordada por el G20 en abril del año pasado, ofrecida por acreedores bilaterales, es decir, por acreedores o países del G20 y del Club de París. Se ha incluido China en esa iniciativa. El resultado es que no llega de lo que se ha ofrecido hasta junio de 2021 a 10.000 millones de dólares, que es muy poco, no llega al 2% de los pagos que estos países de media han hecho en este periodo desde abril de 2020 a junio de 2021. Los acreedores privados y los acreedores multilaterales han quedado fuera de esta iniciativa, pero es que además no es una cancelación, es una suspensión temporal, es decir, a partir del año que viene esos pagos se tienen que retomar y devolver a sus acreedores, ¿no? Ante las limitaciones evidentísimas de esta iniciativa, el G20 salió en noviembre del año pasado con una nueva iniciativa, nueva también entre muchas comillas, que es este Common Framework o nuevo marco. Lo de nuevo y común no es ni nuevo ni común, es básicamente un Club de París ampliado, es decir, los mecanismos que ya existían de reestructuración de la deuda, sumando a China en ese paquete de acreedores que participan en esto. No es común porque los acreedores multilaterales no participarán y hay muchas dudas sobre la participación de los acreedores privados, y no es para todos porque excluye a la mayoría de países de renta media. De momento, lo único que ha conseguido este nuevo marco común es que las agencias de rating degraden el riesgo país de los países que se han atrevido a pedir una reestructuración de deuda, que no es una cancelación, a este nuevo marco común, ¿no? Lo que sí que parece que viene es esta nueva oleada de austeridad. El propio Fondo Monetario Internacional está proyectando que 60 países del sur reducirán sus gastos por debajo de niveles previos a la pandemia en los próximos años para hacer frente a las reclamaciones de los acreedores, es decir, al pago de la deuda. Y obviamente esa austeridad se cebará con las poblaciones más vulnerabilizadas, con las mujeres, con los niños y las niñas, con las personas mayores y con el derecho a la vida y al desarrollo, ¿no? A esto hay que sumar el impacto del cambio climático, de la emergencia climática, que también afecta a la deuda, ¿no? El incremento de fenómenos extremos climáticos, especialmente en países del Caribe y del Pacífico, en pequeñas islas del Caribe y del Pacífico, hace que estos países se tengan que endeudar para financiar la reconstrucción después de estos acontecimientos. La falta de inversión de finanzas al desarrollo por parte de finanzas al clima por parte de los países más contaminantes hace que los países del sur se tengan que endeudar para financiar las inversiones en mitigación y en adaptación, y eso aumenta la deuda. Cuanto más deuda hay, menos recursos tiene el país a posteriori para poder invertir precisamente en resiliencia climática. Cuanto más vulnerabilidad climática, más cara sale la deuda, más tipos de interés tienen que pagar los países, y por lo tanto hay como un círculo vicioso de deuda y cambio climático que se retroalimenta, ¿no? Y finalmente, como decía antes, estas dos crisis tienen especialmente unos impactos sobre las mujeres y las minorías de género y la justicia de género, ¿no? Si queréis en las preguntas, pues puedo ahondar en esto. Ante esto que estamos demandando desde la sociedad civil, antes de entrar en la sociedad civil, los países del sur han empezado tímidamente, diría, a reclamar acciones frente a esta situación, es decir, cancelación de deuda, reestructuración de deuda. En este caso, he puesto aquí las últimas declaraciones de dos primeras ministras de Bangladesh y de Barbados, reclamando cancelación, reestructuración de deuda para los países más afectados por el cambio climático. Esta es una de las tendencias, pero hay otros países que han estado pidiendo esas reformas del sistema financiero internacional, a la vez que cancelaciones reales de deuda
para los países más afectados por la COVID y por este incremento de la deuda pública, ¿no? El año pasado, por estas fechas, nos unimos diferentes organizaciones de la sociedad civil y organizamos la Semana de Acción Global por la Cancelación de la Deuda. Aquí tenéis la página web, luego la puedo compartir en el chat. Y las demandas, digamos, a las que llegamos, las que acordamos. La primera, obviamente, la anulación incondicional de los pagos de deuda pública por parte de todos los prestamistas, bilaterales, multilaterales y privados, para todos los países que lo necesiten, sin que sean solo los más empobrecidos según esos indicadores, digamos, del Banco Mundial o del Fondo Monetario Internacional, porque hay países de renta media muy afectados por la crisis de la deuda. Perdón por si estoy yendo muy rápido a los traductores, a veces me acelero, disculpa. Y en segundo lugar, el uso de esos recursos liberados para atender las necesidades de la población. Esta cuestión, desde la sociedad civil, se reclama que no sea una condición a la cancelación de la deuda, sino que sea una decisión soberana de los países del sur. Como en la coalición también hay organizaciones del sur, esta es como un reclamo a sus gobernantes a que utilicen esos recursos liberados para invertir en el bienestar de la población, ¿no? Una de las demandas que volvió a ponerse encima de la mesa es la realización de auditorías de deuda que examinen la naturaleza, el propósito, los términos, las condiciones de la deuda e identifiquen si hay deudas ilegítimas o insostenibles para reclamar la cancelación de esas deudas insostenibles e ilegítimas, ¿no? Un cuarto punto que genera algo de discusión en la sociedad civil es la creación de un marco bajo los auspicios de Naciones Unidas más justo, más transparente, más previsible, vinculante y multilateral para la resolución de crisis de deuda. Hoy en día, cuando un país tiene un problema para pagar su deuda, básicamente tiene que negociar con todos sus acreedores en la solitud de la posición del deudor y no existe un sistema internacional de quiebra, digamos, para los países y para ofrecer una solución justa a esta situación, ¿no? Obviamente la revisión de las políticas y prácticas de préstamos, es decir, avanzar hacia algo que hemos trabajado también con Juan Pablo, que es la financiación responsable por parte de los acreedores o de los prestamistas y el endeudamiento responsable por parte de los países y que se crea un marco, digamos, obligatorio a esa financiación responsable para prevenir la acumulación de deudas insostenibles e ilegítimas, ¿no? Obviamente la primacía de los derechos humanos respecto a los pagos de la deuda, y ahí hay también una demanda de revisar el concepto de sostenibilidad de la deuda. Y creo que aquí estoy citando a Juan Pablo, diciendo que cuando ocupaba la posición de experto independiente de Naciones Unidas sobre deuda y derechos humanos, y es que no podemos considerar una deuda sostenible cuando para pagarla un país tiene que renunciar a garantizar los derechos humanos de su población. Pues eso hoy en día es así y eso debe cambiar, ¿no? Y finalmente la reparación por los daños causados a países, pueblos y naturaleza debido a esas deudas insostenibles e ilegítimas. En definitiva, esa apuesta, digamos, por la transformación de los sistemas económicos y financieros, porque como decía Ndongo, aunque se cancelen las deudas, si todo sigue igual, digamos, se volverán a acumular esas deudas. O cambiamos el sistema de financiamiento, cambiamos los sistemas monetarios, asegurando que los países pueden defender esa soberanía monetaria, cambiamos obviamente también las relaciones económicas y comerciales, o simplemente será cancelar la deuda para poner el contador a cero y volver a seguir acumulando. Y dos últimos minutos. ¿Qué es lo que está previsto en los próximos meses? Esas movilizaciones del año pasado se van a volver a repetir este año. Esas movilizaciones del año pasado fueron virtuales. Este año no van a poder ser diferentes, aunque en algunos lugares se van a realizar acciones, digamos, presenciales. Se están convocando 2 semanas, no una sola semana, sino 2 semanas, esos días de acción global por la cancelación de la deuda, del 15 al 30 de octubre. Dentro de esos días se incluye una campaña específica por la cancelación
de la deuda y la justicia climática, es decir, esa vinculación entre la deuda y el clima. En ese sentido, el 22 de octubre, que es la fecha señalada por Fridays for Future para convocar la huelga mundial por el clima, realizaremos una campaña en redes sociales, en Twitter, sobre justicia de deuda y justicia climática. Se realizarán encuentros virtuales, talleres, acciones locales. Estamos realizando ahora las reuniones preparatorias. La próxima es el 24 de septiembre, si tenéis interés. Pues obviamente están abiertas a todos aquellos y aquellas activistas y estamos intentando que tengan traducción simultánea para que todos y todas podáis participar. ¿Y por qué en estos días? Bueno, pues porque en estos días se realizan una serie de eventos internacionales, empezando esta semana por la Asamblea General de Naciones Unidas y una serie de reuniones en Naciones Unidas, incluyendo la cumbre de UNCTAD a principios de octubre, los encuentros anuales del Banco Mundial y el FMI entre el 11 y el 17 de octubre, la cumbre del G20 a finales de octubre y creo que no aparece en la pantalla, pero la COP26 durante las 2 primeras semanas de noviembre. Son acontecimientos internacionales que favorecen esa movilización, aunque la COVID no nos permita hacer toda la movilización física y cara a cara que querríamos, como mínimo a nivel virtual sí que lo vamos a hacer. Y entonces en la otra columna tenéis algunas de las iniciativas que ya estamos organizando. Esta Universidad de Verano, por ejemplo, la semana que viene hay una Asamblea Global de los Pueblos en paralelo a la Asamblea de Naciones Unidas, un fórum de sociedad civil paralelo a la cumbre de UNCTAD, una serie de días de acción global contra el clima, creo que es 24 y 95 de septiembre y el 22 de octubre. Obviamente el día de Thomas Sankara y bueno, toda una serie de acontecimientos. Acabo, como no podía acabar de otra manera, con Thomas Sankara, que denunciaba precisamente que el sistema de deuda en realidad es un casino. Mientras los financieros tengan ganancias no hay debate, pero cuando empiezan a sufrir o a predecir que pueden sufrir pérdidas, entonces exigen el reembolso, aunque sea a costa de la vida y los derechos humanos. Muchas gracias. Merci Yolanda. Merci por cette mise en évidence de la responsabilidad. Muchas gracias, Yolanda. Gracias por habernos puesto a ver la responsabilidad de las organizaciones internacionales frente a los países del sur. Y gracias también por las propuestas de los distintos ponentes, como establecer, por ejemplo, un marco multilateral de reestructuración de deudas. Creo que todo esto puede llevar un debate, puede estar a favor o en contra de estas soluciones. Le voy a dar la palabra a Omar Asiki, que va a presentar las recomendaciones del CADTM ATAC, que está llevado más hacia actos soberanos. Y no duden en hacer sus preguntas en el chat o en la sección de preguntas y respuestas en Q y A de Zoom. Y después de la intervención de Omar, pasaré a las reacciones a sus preguntas. Así que, Omar, tienes la palabra. Gracias a todas y todos. Y buenos días. Voy a intervenir principalmente sobre la respuesta a la cuestión de qué soluciones para los países del sur ante la crisis de la deuda. Efectivamente, la crisis del COVID ha desencadenado o ha renovado más bien un debate sobre la cuestión de la deuda. Ha habido varias iniciativas para encontrar soluciones a esta crisis de la deuda por parte de los países del sur global, que se enfrentan a una disminución drástica de sus ingresos debido al COVID. Desde marzo 2020 hemos visto el temor a una serie de quiebras en todo el sistema de deuda y esto ha hecho que los acreedores estuvieran aterrorizados, así como las instituciones financieras internacionales y los gobiernos de países del sur.
y hemos visto cómo han multiplicado las iniciativas para aligerar la deuda, para liberar los recursos necesarios para enfrentar la crisis sanitaria. Podríamos mencionar como el Fondo Fiduciario de Asistencia y de Apoyo ante las Catástrofes, que fue creado por el FMI. Bueno, ya existía, pero lo modificó en el 2020. Las iniciativas de suspensión del pago de la deuda por parte del propio G20 en abril, así como en noviembre el G20 y el Club de París establecieron un marco común para el tratamiento de la deuda y para ir más allá de la suspensión del pago de la deuda, pero consideramos que esta iniciativa no es suficiente. Podríamos añadir también la otra propuesta del FMI al final del agosto para poner a la disposición de la economía mundial una de 650.000 millones de dólares para responder a necesidades urgentes. Pero como ya lo ha señalado Yolanda, teniendo en cuenta las experiencias de los años 80 y de los años 90, y así como múltiples análisis, vemos como muchas de estas propuestas son insuficientes para enfrentar a la situación de crisis de endeudamiento del sur y están muy por debajo de los desafíos reales. Así que, al fin y al cabo, no podemos esperar gran cosa de estas iniciativas, justamente porque están en este sistema de deuda, como ya lo ha mencionado el compañero Ndongo. Entonces, las soluciones que han defendido, como señalaba Yolanda, excluyen a los acreedores privados, los cuales son una parte cada vez mayor, sobre todo de la deuda pública, en particular de los países del sur. La deuda de los países del sur son a menudo obligaciones comerciales que se negocian en el mercado de capitales internacionales. Entonces, estas soluciones solo afectan a una pequeña parte de los países más pobres y excluyen a una buena parte de los países intermedios y con ello más del 73% de la población mundial, que están completamente subyugados por la deuda. Por citar, por ejemplo, el Líbano, que es un país que está en estado de quiebra y de hambruna incluso. Hay que mencionar también que las agencias de calificación juegan a ser la policía, calificando la deuda soberana. Es un sistema que está muy sesgado. Entonces, hay un riesgo de una auténtica crisis de la deuda. Lo que hacen es este riesgo se pospone en vez de tratarlo efectivamente mediante una suspensión, una anulación de la deuda. Podríamos decir que estas instituciones financieras internacionales quizás están aliviadas de haber evitado el peor escenario ante el desencadenamiento de la crisis del COVID. Y su objetivo principal no es reformar la arquitectura de la deuda tal como existe hoy en día, sino más bien evitar las anulaciones concretas de la deuda y evitar el debate en torno a la anulación de la deuda. Todo esto podría añadirse a una serie de llamamientos que tuvieron un efecto de anuncio, pero ninguna continuación para establecer una lucha por la anulación de la deuda. Hablo, por ejemplo, del llamamiento de la Unión Africana, las declaraciones del primer ministro de Pakistán o del presidente senegalés, por no hablar del Papa o del presidente francés, Macron. Todos estos son llamamientos que son más bien declarativos y que lo que tratan es de convencer a las instituciones financieras internacionales de que eviten el peor escenario de impago. Habría que añadir también el informe del experto independiente de la ONU, que está a cargo de examinar los efectos de la deuda externa sobre los derechos humanos, que se publicó el pasado 4 de agosto y que se concentra
sobre una reforma de la arquitectura internacional de la deuda en relación con los derechos humanos. Es un informe internacional, digo, un informe muy interesante porque critica, por ejemplo, al FMI, pero básicamente su recomendación se refiere a la reforma de estas instituciones, la reforma de las instituciones de calificación y creación de un mecanismo de la deuda para la ONU, que como ya mencionado Yolanda, pues no es la solución según la propia sociedad civil. El CDTM ha mandado propuestas al experto, pero no fueron tenidas en cuenta y el CDTM no aparece mencionado en la lista de ONGs consultadas. Entonces, en lo que respecta a las propuestas del CDTM, todas estas medidas que hemos presentado lo que sirven es a desviar la discusión sobre las auténticas soluciones que tienen que ver con la abolición de la deuda o anulación de la deuda. El CDTM, como red, trabaja en sinergia con otras organizaciones, movimientos y redes, como ha comentado Yolanda, por ejemplo, con Eurodat, a escala internacional. Hemos empezado muchos llamamientos de movimientos sociales, muchas actividades sobre el debate de la anulación de la deuda. Y podríamos decir que también la cuestión de las deudas ilegítimas o la ilegitimidad de la deuda y del sistema de deuda y el rechazo de las políticas de las instituciones financieras internacionales, del Banco Mundial y demás, está en el centro de las batallas sociales y políticas de hoy en día y también a medio y largo plazo, porque como ya habíamos dicho, el endeudamiento lo que hace es simplemente es posponer las consecuencias al futuro. De modo que la deuda no es solo una cuestión técnica, como nos hacen creer las instituciones financieras, sino que hay cuestiones directamente políticas, como lo comentaba Ndongo, respecto al sistema de dominación a escala internacional. Y por tanto, sin anulación global que incluya a todos los acreedores, ya sean privados, bilaterales o multilaterales, los países del sur van a seguir retrayendo recursos para pagar la deuda. Entonces, nuestra reivindicación principal consiste en suspender inmediatamente el pago de la deuda pública. Las sumas que se ahorrarían así podrían canalizarse hacia las necesidades más prioritarias, en particular en cuestión de sanidad, pero también de otros sectores sociales como la enseñanza y demás. Pero a ese respecto va a haber que establecer un sistema y mecanismos de control popular para que estas sumas realmente se dirijan prioritariamente a la salud. Otras medidas que parecerían fáciles para liberar recursos financieros sería establecer impuestos de crisis sobre las grandes fortunas, establecer impuestos sobre las multinacionales y grandes empresas responsables del gran fraude fiscal, congelar el gasto militar, acabar con los subsidios a los bancos y al sector financiero. Es decir, todo un conjunto de medidas que querríamos que se tienen que insertar en un programa que se oponga a toda la arquitectura del sistema capitalista mundial. Como ha mencionado Ndongo, la anulación de la deuda no es suficiente por sí misma. Tiene que ir acompañada por un cuestionamiento del sistema capitalista en su conjunto. De acuerdo, entonces, para preparar esta lucha contra las instituciones financieras internacionales mediante movilizaciones populares fuertes,
llegado este momento, podríamos comenzar un proceso para identificar la parte ilegítima de la deuda pública. Y esta noción de ilegitimidad implica necesariamente la reputación que se basará sobre un amplio proceso de auditoría ciudadana de la deuda, que llevará a movilizaciones y debería concluir en una decisión de reputación de la deuda mediante un acto político y soberano. Es lo que hizo Ecuador en 2008 y en 2009 y también Islandia a partir de 2008. No vamos a volver a estos detalles, pero son dos experiencias que muestran que desobedecer a los acreedores no es una catástrofe y sin embargo lo que vemos en Grecia, donde todas las movilizaciones no fueron acompañadas por un acto soberano, sino más bien una capitulación de Tsipras ante la Troika, y vimos cómo esta Troika y el FMI y el Banco Central Europeo y la Comisión Europea cometieron un crimen contra la humanidad ante el pueblo griego. De modo que el CADTM, la red CADTM, presenta estas propuestas participando también en varios procesos de auditoría ciudadana. Iniciamos así un proceso democrático ligado a este proceso de auditoría y participando en propuestas de carácter colectivo, y será gracias a estas movilizaciones que podremos lograr que estas propuestas sean realmente llevadas a cabo. Hay que denunciar y rechazar el chantaje que efectúan los acreedores privados y las agencias de calificación. Y esto es otro aspecto muy positivo de la auditoría ciudadana, es que permite determinar las distintas responsabilidades en los procesos de endeudamiento ilegítimo y exigir que los responsables internacionales y que impongan penas de prisión eventualmente. También podríamos apoyar en defensa de nuestra reivindicación con argumentos jurídicos en derecho internacional, que también podrían llevar a una discusión unilateral y un acto soberano de suspensión de pago, ya sea el estado de necesidad, el cambio fundamental de circunstancias o bien la fuerza mayor. Entonces, cuando se invocan alguno de estos tres argumentos, el país, digamos que la suspensión de la deuda es completamente legítima, sea cual sea el carácter de la deuda. Y bien, además, tiene que haber siempre una movilización y poblaciones y solidaridad internacional. Y si volvemos a poner esta idea de la deuda en la esfera pública, dándole un carácter político, podremos resolver esta crisis de la deuda de los países del sur. Así que os invito a visitar el sitio de la página web del CADTM, donde hay muchos análisis y textos y documentos que realmente podrán aclararnos sobre la cuestión de la deuda, y muchas gracias. Gracias, Omar, por todas las medidas que propones y que has presentado como otros panelistas. Has hablado de apoyarse en el derecho internacional. Creo que puede ser interesante volver a esto. Me quedo con una frase que has dicho, que es muy sencilla, pero que me parece bastante evidente para resumir lo que dice, es que las soluciones que se proponen no sirven más que para contornar las auténticas soluciones. Así que propongo pasar ahora a las preguntas que se han planteado
por parte de los asistentes. Y hay una primera pregunta de Aurelian que pregunta cuál es la parte de acreedores privados, bilaterales y multilaterales y quiénes serían los perdedores en caso de una anulación parcial o total. Propongo tomar 3 preguntas y luego pasamos a otras preguntas y pueden los participantes responder. Entonces, esta primera pregunta sobre los acreedores privados, bilaterales o multilaterales. Esto es algo que también quisiera hacer alguna pregunta de qué pueden hacer los acreedores privados en el contexto actual cuando pensamos en la representación que tienen sobre la deuda de los países del sur. Así que creo que es una pregunta muy importante. La segunda pregunta de Olian también es cómo la situación actual se compara con la situación de la anulación del jubilé del año 2000. ¿Cuáles son las magnitudes de deudas? ¿Cuáles son los actores? Disculpen, tengo un problema en la conversación. Entonces, ¿qué actores, qué vinculación de poder, qué participantes y voces críticas? La situación del jubilé puede repetirse. Esto pide comparar aquello que pasó en el año 2000 con ahora. Y luego tenemos una tercera pregunta de Jacques Bertolo, donde pregunta la tasa de reembolso de los países del sur por los antiguos países colonizadores y las materias físicas que fueron transferidas y capital que fue transferido al norte durante siglos. Así que aquí tenemos estas 3 primeras preguntas. Podemos empezar con estas, que son de por sí bastante vastas. No sé si alguno de ustedes 3 quisiera tomar la palabra primero. Respecto a la parte de acreedores privados, no sé exactamente la proporción de 2019, pero en 2020 en África subsahariana era más o menos un cuarto cada uno. La deuda externa de los acreedores privados. Y los bancos comerciales también tenían una tasa importante. Entonces, esto ha llevado el aumento de acreedores privados desde 2008 hasta entonces, 60%. Remiro acaba de incluir en la conversación, pero estas son estadísticas del Banco Mundial y podemos allí encontrar distintas categorías y grupos económicos también. Podemos ver la relación de la deuda. Estos datos son de 2019. Yo también tengo una tabla de los países africanos que podría compartir. Sí, si la tiene a mano, podría perfectamente. Ahí está, ¿se ve bien? Bueno, así que, ¿quiénes tienen las deudas africanas? Esto es de 2020. Voy a enviarles el enlace de inmediato, pero vemos muy claramente que los acreedores privados constituyen el 32%. Las instituciones multilaterales representan el 35%. Esto es para los países africanos. Y China también tiene una gran importancia en cuanto a la deuda de África. Los acreedores privados tienden a aumentar
Porque en 26, 27 en total se trata de 5, pero van aumentando porque se benefician de las condiciones de préstamos y de tasas de interés, digamos, competitivos en el mercado financiero internacional. Entonces, el peso de los acreedores privados es muy importante y con sus condiciones son ellos quienes deberían estar a la cabeza de estas medidas de las instituciones internacionales, pero lo vemos en relación con el peso que tiene la deuda. Esta es la contradicción en sí. Eso que lo que hace el IMF y el G20 intentan tener el dinero, sacar el dinero para que se pague las deudas de los acreedores privados. La contradicción reside en toda esta arquitectura, en este sistema. Lo que nosotros pedimos es una anulación de los acreedores privados porque están condicionados por un conjunto de condiciones de tasas de interés que estrangulan al pueblo y así que esto es la cuestión del peso y la distribución que tienen los acreedores privados. Muchísimas gracias. Y efectivamente, Remy de KDTM especifica aquí en la conversación que para el conjunto de los países, digamos, entre desarrollo, los acreedores privados representan aún más, un mayor porcentaje, pero es más para los países de África puntualmente. Entonces, Yolanda, si tiene alguna participación. Sí, me gustaría en español puntualizar una cosa, y es que ese cambio ha pasado en todas las regiones. Es decir, en América Latina y en Asia el peso de los acreedores privados ya era más importante antes que en el caso de África, pero también ha aumentado ese peso de los acreedores privados y ha disminuido el peso de los acreedores bilaterales y multilaterales. Y creo que lo importante también es ver cómo ha cambiado la composición de acreedores dentro de esas cápsulas. Es decir, los acreedores privados ya no son sobre todo bancos internacionales, que también están, sino sobre todo son grandes fondos de inversión que invierten en bonos, en los mercados financieros. Eso es muy diferente a tener un banco identificado con un gran préstamo a un país, digamos, a la hora de identificar cuál es el agente al que tienes que llegar, ¿no? En el caso de los bilaterales, ya lo ha comentado Omar, también ha cambiado mucho porque ya no son los países, sobre todo antiguos colonizadores, Europa, Estados Unidos, sino que sobre todo es China y nuevos prestamistas. Y en el caso de las multilaterales, también ha cambiado porque ha aumentado, por ejemplo, el peso, según en qué regiones. En el caso de África ha aumentado el peso del Banco Africano de Desarrollo, de los bancos multilaterales de desarrollo, más que no del Fondo Monetario Internacional. Esto puede cambiar en los próximos años porque el Fondo Monetario Internacional está ahora prestando más que en los años anteriores, ¿no? Pero creo que es importante ver cómo la situación ha cambiado. La deuda respecto al PIB ha aumentado respecto a los años 2000, en todas las regiones, pero sobre todo aumentando en términos absolutos. Tenemos que tener en cuenta que el PIB también ha aumentado durante estos años, ¿no? Entonces, el porcentaje digamos, aumenta también la de esto relativa, ¿no? Y luego la otra cosa importante que no vemos en estas estadísticas es el incremento de la deuda doméstica, es decir, de la deuda a inversores domésticos, especialmente en América Latina y en Asia, no tanto en África, que también. Y el incremento de la deuda privada, que tampoco le hacemos mucho caso, pero ha aumentado mucho la deuda privada, también especialmente en América Latina y en Asia. Y sabemos por experiencia de las crisis anteriores, de la crisis de los años 70 y 80, de la de los finales de los 90 y 2000, la crisis del sudeste asiático, por la crisis del sur de Europa,
que las crisis de deuda privada se convierten en crisis de deuda pública, es decir, que hay rescates de lo privado y esos problemas de deuda privada siempre acaban derivando en aumentos de deuda pública. Y hay una bomba de relojería de deuda privada en todo el mundo, pero también en los países del sur que no veíamos en crisis anteriores, ¿no? Entonces, la situación es mucho más compleja que cuando en los años 80 o principios de los 2000 lanzamos la campaña de jubileo, donde era mucho más fácil identificar el enemigo, por simplificarlo, ¿no? Banco Mundial, FMI y países del norte cancelen la deuda. Ahora estamos hablando de eso, fondos de inversión, bonistas, inversores, muchas veces invisibles. Con Eurodat hemos conseguido algunos datos para identificar cuáles son esos fondos de inversión, pero no son datos accesibles. Y entonces acaba siendo mucho más complicado, ¿no? Está China, el rol de China es muy importante. Creo que es importante tener esto en cuenta a la hora de las estrategias, de dibujar las estrategias de la sociedad civil, ¿no? Porque no nos estamos dirigiendo a los mismos agentes. Esos siguen estando, pero hay muchos más agentes en el mundo de la deuda que en aquellos años. Gracias. Merci, merci. Il y avait encore cette question. Muchas gracias. Teníamos una última pregunta de Jacques sobre el reembolso de los países del sur para los antiguos países colonizadores y la transferencia de materias físicas y capital durante siglos. Tal vez podríamos hacer mención de esto. Si quisieran seguir con este aspecto, continuar así. Luego tenemos otra pregunta de Regis, que pregunta sobre las fuentes de financiación, por ejemplo, la fiscalidad. Si anulamos las deudas, pero el financiamiento se mantiene débil, sigue existiendo gran parte del problema. Entonces, tenemos dos preguntas más. Tenemos una pregunta de François que pregunta cuáles son las relaciones de KDTM con una izquierda europea en la Unión Europea. Podríamos apoyarnos en ellos para cambiar las cosas o avanzarlas. En los programas no hablamos en la práctica de esto. En otras instancias hablamos sobre detallar los contenidos de tratados de libre comercio en África del Este y África Austral. También el problema de la deuda no es democrático desde una perspectiva no capitalista. Bueno, hay una pregunta claramente dirigida al KDTM, pero les voy a dar la palabra a alguno de ustedes cuatro, quien quisiera. ¿Podría hacer algunos comentarios sobre las fuentes de financiamiento? ¿Sí? Recién también Ndongo mencionó que la solución de la anulación de la deuda es necesaria, pero no es suficiente y es necesario implementar otras medidas que acompañen esta anulación de la deuda y que puedan de esta manera abordar el problema de la fiscalidad. Por ejemplo, implementar impuestos sobre las grandes fortunas, sobre los grandes ingresos, las multinacionales y las grandes empresas, entre otras. Entonces, reformar en definitiva el sistema fiscal y tener mayor justicia fiscal que debe ser implementada para que podamos liberar recursos y, por supuesto, tener un menor peso fiscal que sea tener un mejor impacto en la parte popular y social. En cuanto en el KDTM, lo que proponemos es socializar los bancos. Es decir, que el sistema bancario se vuelva un servicio público para que no tenga
no haya impuestos en créditos con tasa cero y tratar de esta manera tener un préstamo público legítimo que pudiera financiar grandes proyectos sociales en materia ecológica, entre otros. Entonces, este es un ejemplo y podemos ver la dimensión pública y legítima del sistema bancario y su socialización para que tenga una representación popular legítima. Bueno, entonces es lo que quería decir. Hay varias medidas que podríamos agregar, pero muchas gracias. Y la pregunta sobre la relación entre el KDTM y la izquierda europea, que podemos ver en la conversación, una respuesta de Max, un integrante del equipo de KDTM, que en una desde el caso de Grecia en 2015, el caso de la anulación de la deuda no ha llegado a un consenso en cuanto a la izquierda europea y tal vez no haya sido tampoco la prioridad. Así que el KDTM está positivo en poder hacer contribuciones en este sentido. Tenemos una pregunta ahora para Juan Pablo, que acaban de preguntar, es por qué la ONU y UNCTAD, que se supone defienden los derechos humanos, no optan por una declaración y resolución más radical. Todas las recomendaciones de hoy se basan en un cambio de una esperanza en el cambio de las estructuras y de tener grupos informales como el Club de París. Así que aquí tenemos una pregunta para Juan Pablo. Shall I go now? No puede responder. Okay. But I cannot speak on behalf of anybody. Yo no puedo hablar en nombre de nadie. Even less on behalf of the UNCTAD or the UN. Y menos aún en nombre de UNCTAD o de la ONU en general. Means, right? Pero tenemos que definir lo que quiere decir radical, ¿no? There have been very interesting development both in the Ha habido Assembly with avances muy interesantes dentro de la Asamblea General con principios de reestructuración. Passed in 2015, and every year the Human Rights Council 2015 y todos los años el Consejo de Derechos Humanos aprueba resoluciones sobre la deuda externa de los derechos humanos y pueden ver que la forma en la que los países desarrollados votan sobre esta resolución cada año, que a ellos no les gusta. No les gusta la forma en la que el Consejo de Derechos Humanos enfoca los derechos humanos y la deuda desde distintos ángulos, ya sea con la austeridad, con las quitas de deuda, incluso durante la pandemia. Entonces, bueno, tenemos que definir lo que quieren decir con radical en este contexto. Podría referirme por muchísimas soluciones que se aprobaron en la ONU, por ejemplo, los directrices sobre las reformas económicas y derechos humanos, a los que votó en contra Brasil y la mayoría de los países europeos, Estados Unidos, y los principales países de Occidente. Porque creen que hay instituciones internacionales muy bonitas que se encargan de los asuntos exteriores. Pero cuando uno va al FMI y al Banco Mundial para intentar debatir las finanzas y los derechos humanos, ellos van a decir, bueno, lo sentimos, pero los derechos humanos no caben dentro de nuestro mandato. It's kind of circular Entonces, al final es un argumento un poco circular, ¿no? En que el objetivo último es que no haya ningún foro internacional que puedan debatirse, que pueda comparar las finanzas y los derechos humanos, son los que se pueda debatir.
sobre las finanzas y los derechos humanos. Gracias por ese comentario, Juan Pablo. Aquí tengo dos preguntas, una para Yolanda y una para Hugo. Sí que propongo hacerlas. La que es para Yolanda es larga. Eurodat y la red de Eurodat hacen un trabajo increíble sobre la deuda, tanto en términos de coordinación de las organizaciones a escala internacional, como en términos de incidencia hacia las instituciones financieras internacionales. Pero me parece una lástima que las soluciones propuestas por la Coordinación Internacional de la Deuda se basen esencialmente en la esperanza de un cambio por parte de las instituciones financieras internacionales. Como en los años 90, esta estrategia parece desafortunadamente estar abocada a fracasar. ¿Por qué no podemos sacar las lecciones del PPTE? ¿Por qué en un contexto así no podrían hacer un llamamiento a los estados del sur a desobedecer y a forzar a los acreedores a negociar anunciando la suspensión de pagos? El KDTM y también los economistas bastante frugales del FMI demostraron que el no pago de las deudas puede ser legítimo y permitir a los países salirse mucho mejor que sometiéndose a los deseos de los acreedores y las instituciones internacionales. Esa es para Yolanda. Y hay otra pregunta para Ndongo y lo pueden responder en el orden que quieran. Ndongo, ¿consideras tú que la suspensión de pagos podría representar un primer paso para salir del sistema de la deuda? ¿Salir de esta espiral de endeudamiento y de los límites inherentes del sistema capitalista? Si quiere, empiezo yo. Eurodat es una red de organizaciones europeas que sobre todo apela a los gobiernos europeos y a las instituciones en las que estos gobiernos europeos tienen presencia. La manera que Eurodat cambiase su posición y adoptase una posición probablemente más radical en el sentido de apoyar la suspensión de pagos, que no creo que no la apoye, simplemente no es la dirección estratégica que coge, sería cambiar los miembros de la red, ¿no? Porque es a eso a lo que hacemos, digamos, lo que conforma nuestras posiciones. Y por eso precisamente hoy he querido compartir ya no las posiciones de Eurodat, que sí que son más institucionales y más del cambio, de la reforma de las instituciones financieras internacionales, sino las de la coalición internacional, que también incorporan, por ejemplo, esa demanda de restitución y de protección de los países del sur en el caso del no pago, que ahí sí que pues, se encuentra con el apoyo de Eurodat. Yo creo que para poder llevar a cabo, y eso lo creo yo personalmente también, para poder llevar a cabo y poder conseguir que las ONGs internacionales, redes como Eurodat y otras redes apoyen y pongan más esfuerzo en el trabajo sobre, por ejemplo, deuda ilegítima, como se hizo en el pasado, o de apoyo a la suspensión de pagos, deberíamos tener más posición de los países del sur, especialmente de los gobiernos, pero también de las redes que trabajan en temas de deuda, y reconozco que el KDTM es así, pero no otras redes que trabajan en deuda en los países del sur tienen esa posición, hacia la suspensión de pagos, ¿no? La existencia de algunos países, algunos gobernantes, representantes de algunos países, exgobernantes de algunos países del sur, apoyando la necesidad de no pagar la deuda, ese llamado que ya hizo Tomás Sankara sobre la creación de un cártel de deudores que de forma conjunta se nieguen a pagar la deuda, eso facilitaría también que redes del norte, como es el caso de Eurodat, virasen, digamos, su posicionamiento, ¿no? Personalmente confío poco en esa esperanza en la reforma de las instituciones financieras internacionales, y por eso también intento que el trabajo de Eurodat se centre en presión a organismos europeos, presión a países europeos, presión a instituciones de Naciones Unidas para adoptar, como decía Juan Pablo, ¿no?, esas resoluciones que son útiles a la hora, pues, de apoyar a países del sur que quieran hacer y tomar pasos hacia adelante en la suspensión de pagos o en la demanda de ciertas reformas
que puedan facilitar esa suspensión de pagos, ¿no? Y también el trabajo que también ha hecho el KTM de extender leyes, extender protecciones en los países acreedores para que aquellos países que quieran suspender los pagos de esa deuda, de sus deudas, se sientan protegidos. Por ejemplo, cambios legislativos para proteger ante los fondos buitre para que no pase lo que pasó en Argentina, ¿no? Ese es un trabajo que también queremos tirar adelante. Pero bueno, en resumen sería, ¿no?, para cambiar las posiciones de Eurodac sería necesario cambiar la red y, por tanto, cambiar las organizaciones que forman parte de esa red. Pero yo creo que también una posición más radical y más fuerte por parte de los países del sur, por un lado, y de la sociedad civil de las redes del sur, por otro, también facilitarían, digamos, ese cambio hacia una posición seguramente más radical y anticapitalista, en definitiva. Merci Yolanda por tu respuesta. Je vais passer la parole a Ndongo. Muchísimas gracias, Yolanda, por tu respuesta. Voy a darle la palabra a Ndongo. Gracias, Anaís. Sí, la suspensión de pagos sería un cambio para muchos países. Y no tendríamos que hacernos los exquisitos. Todo lo que podemos hacer para tranquilizar a la población, tenemos que hacerlo. Es importante. Pero, por supuesto, están las dificultades políticas que conocemos. Y por parte de los gobiernos también existe, porque lo que sucede es que el no pago, la suspensión de pagos no es suficiente. Los gobiernos tienen que tener acceso a recursos adicionales. Entonces, estos estados deben que endeudarse aún así. Entonces, eso explica que hay ciertos estados que dicen que nosotros no queremos que suspender el servicio de pago de la deuda. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos eso? Pues porque si hacemos eso, tendremos menos acceso a los mercados financieros. Entonces, nosotros vamos a mostrar que nosotros somos sólidos, tenemos fundamentos sólidos. Nosotros vamos a endeudar en el mercado para hacer frente a nuestras necesidades puntualmente. En África Occidental, el presidente Macky Sall dijo, nosotros creemos que hay que anular la deuda. No tenemos que pagarla. Y Senegal está en la misma zona monetaria que Benín. Y dijeron en Benín, no, nosotros vamos a pagar la deuda porque vamos a ir a los mercados. Y por supuesto los países fueron al mercado. La Costa de Marfil también. Y Sudáfrica dice, pues nosotros tenemos muchas inversiones extranjeras aquí, entonces no nos interesa suspender los pagos de la deuda. Entonces lo que dice Thomas Sankara es cierto, hay que tenemos que tener un fondo unido contra la deuda. Es más urgente que nunca en este momento. Tenemos que hacerlo. Incluso si hay países que no están interesados, pero todos los países interesados tienen que decirlo juntos. No, no queremos pagar la deuda. Pero si queremos terminar este problema, el problema de la deuda recurrente, lo que tenemos que cambiar el sistema de desarrollo. No puede ser un sistema capitalista, un sistema de imitación cada vez. Pero eso no funciona. Esto no funciona. Este que tenemos que imitar cada vez a los países del norte y de China no funciona. Y eso ya se ha demostrado. Muchos investigadores del sur ya lo han demostrado. Que nunca vamos a poder alcanzar lo que hicieron estos países antes. Porque tuvieron un desarrollo que se reposaba sobre cierto extractivismo ecologista. Y muchos países no pueden permitirse esto. Y el desarrollo de Occidente también se basa sobre el expolio de varios recursos de otros países. Entonces, no es posible que todos los países imiten sigan por esta vía. Entonces, necesitamos otro modelo, otra base económica que nos permitiría tener otro tipo de financiación más sostenible a largo plazo. Otra noción que viene de los años 40 es que todas las estrategias de financiación que se basan en la finanza internacional deben funcionar necesariamente como un esquema de Ponzi. Tenemos que activar capitales para poder pagar la deuda y para permitir que
se vuelvan los ingresos de la reserva. Y esta es la dependencia que se crea de la finanza internacional. Y por eso intentamos desconectarnos de los mercados de financiación internacional, teniendo fuentes de recursos nacionales que apoyan a la economía. Y, por ejemplo, los países del sur, en donde hay muchos campesinos, los sistemas financieros necesitan poder hacer sus actividades de forma adecuada. Gracias. Gracias, Ndongo. Y quizás que cuando hablas de la necesidad de un fondo contra la deuda, un fondo unido contra la deuda, esto quizás responde un poco a lo que decía Yolanda, de que necesitamos propuestas más radicales de los países del sur. Omar, creo que hay una pregunta que te la puedo dar a ti, tiene que ver con la deuda marroquí. Y pregunta cuál es el estado actual de esa deuda. Sadia dice, yo me pregunto si Marruecos ya tomó alguna iniciativa para pedir la anulación parcial o total de su deuda. Sí, por supuesto, puedo responder. Pero antes de responder, si me lo permites, Anaís, vi que Jacques Berthelot hizo un comentario respecto al acuerdo de Samoa, que tiene que ver con el acuerdo de Cotonú, que se va a basar básicamente con los acuerdos de asociación económica y otros acuerdos africanos que van a empobrecer mucho a los países. Entonces, esta pregunta es sobre la relación entre la deuda y los acuerdos comerciales o los acuerdos de libre comercio. Nosotros habíamos hecho una iniciativa en África del Norte con el CADTM en Marruecos y un conjunto de organizaciones. Hicimos un llamamiento que pedía la anulación de la deuda y la anulación de los acuerdos de libre comercio, tratados de libre comercio, porque nosotros consideramos como dos instrumentos de dominación imperialistas. Sobre todo con el ejemplo que tomamos de Jacques Berthelot y también cuando vemos Marruecos, Túnez, que en este momento negocia un acuerdo de libre comercio completo y profundo, porque entre las condiciones de la deuda que presentan el FMI y la Banca Mundial, quieren obligar a los países del sur a que tengan los capitales y las mercancías de las multinacionales, de los capitalistas del norte. Entonces están destruyendo las economías en nuestros países, repatriando las economías, repatriando muchos ingresos ingentes. O sea, es un sistema de transferencia de recursos, de capitales hacia el norte, del sur al norte. Funciona como la deuda. Como dijo Ndongo, la desconexión con las instituciones financieras tiene que hacerse también con la anulación de la deuda y el de los tratados de libre comercio. Esa especificación que quería hacer. Después, en cuanto a la deuda de Marruecos. Cuando yo escribí un artículo sobre esto, Remy envió un vínculo sobre esto. Nosotros insistimos desde marzo, desde el año pasado, desde el comienzo de la COVID. Vimos una multiplicación de préstamos en Marruecos, ya sea con el FMI, con el Banco Mundial y con otros bancos regionales. Tantos que ya ni siquiera es posible hacer un seguimiento de todos los préstamos. Estamos intentando actualizar este seguimiento que hacemos, de ver cómo todos los préstamos contraídos por Marruecos.
Pero no, por supuesto que no ha pedido una anulación de la deuda, todo lo contrario. Al principio de la pandemia, están llegando al final de la línea de precaución que le había otorgado el FMI. Lo pagó de forma anticipada. Eso es para tener una buena nota y tener más acceso al mercado financiero internacional en mejores condiciones. Gracias, Omar. Quedan unos 10 minutos. Quizá podría ser una pregunta más que está aquí. Una pregunta de Deo, que pregunta cómo conciliar una política de anulación efectiva de la deuda con la urgencia de la lucha contra la pobreza en los países del sur. Me parece que esta cuestión es muy general y que hay muchos elementos de respuesta ya en vuestras intervenciones, empezando por la de Juan Pablo, con su planteamiento sobre la prima de riesgo, donde habla de suprimir la prima de riesgo para liberar recursos para los países más pobres. No sé si quizás podríais intentar responder a esta pregunta con alguna aclaración, de modo que de esta manera acabemos con ello nuestros intercambios. ¿Qué os parece? Quizás alguna de vosotras o alguno de vosotros quiera contestar a esta pregunta. It's too big to be answered. Es demasiado amplia para contestar. Sí, bueno, yo me quedo de vuestras intervenciones las propuestas de solución que se han puesto sobre la mesa y sería interesante avanzar sobre estas pistas. Así que bueno, estamos un poco, hemos acabado un poco antes de tiempo. Esto no ocurre a menudo. Así que no sé si podemos dejarlo aquí por hoy. En todo caso, os agradezco a los cuatro vuestra intervención. Os invito a fijaros en el calendario de eventos que vamos a tener en el mes de octubre, que lo he enviado a Yolanda. Como veréis, va a ser un mes importante sobre estos temas, dado que va a haber la reunión de otoño del FMI y del Banco Mundial. Deciros también que en noviembre, el 19 de noviembre, organizamos como CDTM, junto con Entred y Fraternidad, un seminario internacional en el Parlamento Federal. Y trataremos de volver justamente a la cuestión de la implicación de las instituciones financieras internacionales en el endeudamiento de los países del sur y también en particular sobre la cuestión de los acreedores privados, de modo que la jornada se va a dividir en dos partes sobre estas dos cuestiones que vamos a tratar de estudiar. Es un seminario internacional, va a haber intervenciones de Perú y de Senegal, pero también con una voluntad de interpelar al gobierno belga. El ministro de Finanzas, de la Cooperación del Desarrollo estará presente. Podéis encontrar las informaciones en la página del CDTM muy pronto y va a ser un evento importante. Y no olvidéis la petición con la iniciativa del Grupo Nacional de Trabajo sobre la Deuda. Os hemos puesto el enlace en el chat, así que hasta muy pronto para continuar intercambiando sobre estas soluciones. Hasta la próxima. Gracias a todas, gracias a todos, gracias a los intérpretes. Hasta la próxima.